¿Qué tal, iglesia? Que Dios les bendiga muchísimo. Me da mucho gusto verles hoy. Una bendición. Yo quiero que nos preparemos un momentito para dar algunos aplausos que demuestren nuestro cariño a algunas personas que amamos muchísimo. ¿Qué tal si les damos primero un aplauso a todos los que nos están viendo en North Dallas, por favor? Que les digamos que les amamos de todo corazón. Amén, amén. Pero todavía hay otro más. Yo quiero que saludemos a los de Amor Viviente que están allá en Ciudad Victoria. Les amamos. Saben que hace un par de semanas tuvimos una clínica en la ciudad de Matamoros y estuve compartiendo con el pastor Alex, con su esposa Susi, con José Juan y con un jovencito David Reina. Qué equipo, qué amor. Les agradezco que estuvieron allá con nosotros. Ustedes reflejan el amor que hay en Amor Viviente. Gracias por venir y servir al lado de nosotros en Matamoros. Fue una bendición. Y ahora, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a todos los que nos están mirando en línea? Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos. Escríbenos por favor de dónde nos estás viendo. Si es la primera vez, déjanos saber también. Queremos saludarte. Si ya has estado con nosotros durante mucho tiempo y hay una necesidad de oración, ponla también allí en línea. Estamos para servirte, queremos orar por ustedes. Estamos estudiando acerca de Jonás y qué bendición hemos estado aprendiendo. Pastor Paul, Pamela nos han estado enseñando acerca de lo que Dios quiso que el Espíritu Santo impactara nuestros corazones a través de este libro. Y pues me toca a mí hoy hablar sobre el capítulo 4 de Jonás. Y yo quiero que aprendamos, abramos nuestros corazones. Quizás nuestra oración es: Señor, abre mi corazón, prepara mis oídos. Si tú tienes una palabra para mí, que por favor yo la escuche, y no solo la escuche, sino que también la ponga en práctica. Amén. Ahora, para comenzar, imagínense ustedes que yo les vengo a anunciar y les digo: vamos a tener una campaña evangelística. Queremos invitar a mucha gente que no conoce del Señor. Eso sí, quiero decirles que el predicador que va a venir no ama a la gente y no está interesado en que nadie se arrepienta, en que nadie conozca de Jesús. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues ese es Jonás. Ese es Jonás, un hombre que fue a una ciudad a predicar a Nínive, sin palabras de amor, sin interés porque el pueblo se arrepintiera. El capítulo 3 de Jonás termina de esta manera. Ustedes pueden leerlo conmigo en la pantalla. Dice: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ahora, yo puedo terminar este versículo de una forma así como muy solemne: les había anunciado. Pero este versículo, mis hermanos, es un versículo que nos lleva a la celebración. Al terminarlo deberíamos decir: aleluya. ¿Por qué? Porque todo un pueblo se arrepintió. Y si hay en la Biblia, si la Biblia nos dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, imagínense por toda la ciudad de Nínive, que se apartó de su pecado, se arrepintió de su pecado y volvió de todo corazón al Señor. ¿Cuánto gozo puede haber aquí? Amén. ¿Cuánto gozo puede haber en lo que había sucedido? Fue tan sincero su arrepentimiento que dice la Biblia que Dios cambió de parecer y no los destruyó. No los destruyó. Ahora, Jonás, por otro lado, debió haber sido un predicador buenísimo, sin amor, pero con un mensaje efectivo, conciso, claro, de juicio severo, pero dio sus resultados. Amén. Toda la ciudad se arrepintió. Toda la ciudad se arrepintió. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jonás? Leamos lo que dice el capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás. ¿Se imaginan? Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo sabía o lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Dice ahí la palabra: por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues sabía que tú eres un Dios, ¿qué dice? Bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, estoy tan enojado que te ruego que me quites la vida. Hubieron tantas almas ganadas que prefiero morir que seguir viviendo.
Y Dios le pregunta: ¿tienes tanta razón de enfurecerte? Le respondió el Señor: ¿tienes tanta razón de enfurecerte? Por supuesto, la respuesta es no, no hay razón, no hay razón. Pero antes de hablar del temperamento de Jonás, déjenme decirles algunas cosas bonitas, porque a veces nos brincamos estos espacios. La palabra de Dios lo que hace es abrirnos los ojos para que nosotros conozcamos mejor a Dios. Y aquí hay algunos atributos de Dios que no podemos pasar por alto. Por favor, Dios es un Dios bondadoso. Amén. Eso significa que Dios es bueno, bueno con nosotros, bueno con su creación. Un Dios que cuida su creación y no deja de extender cosas buenas, de hacer cosas buenas para nosotros. Amén. Dios es bueno. A veces nosotros decimos: es que Dios fue bueno conmigo. Oye, quiero decirte esto: Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno y manifiesta su bondad para con nosotros. Él es compasivo. Él es compasivo. Por eso envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Él es compasivo. Él es lento para la ira. Esto es algo que quizás todos nosotros debemos aprender, porque a veces somos muy rápidos para la ira. Dios es lento para la ira. A veces pensamos y decimos: uy, si peco va a venir corriendo a castigarme. Uy, seguro anda detrás de mí para hacerme algún mal porque yo hice mal. Dios es lento para la ira, y me encanta esta palabra: y lleno de amor. Lleno de amor. ¿Tú sientes que nadie te ama? Déjame decirte que tienes un Dios que es lleno de amor y te está esperando. Yo recuerdo a Pablo orando para que nosotros experimentáramos la profundidad, la extensión, la altura, la anchura de ese amor. Dios es lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. Que cambia de parecer y no destruye. Viene a mi mente cuando ¿cómo se llama? Juan y su hermano Jacobo, recuerda, fueron a una ciudad de samaritanos y no quisieron recibir a Jesús, y se volvieron de Jesús y le dijeron: Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Queremos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Jesús le dice: se están olvidando que Dios es un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, que cambia de parecer y no destruye. Amén. Debemos darle gracias a Dios por esto. Esto me recuerda un pasaje interesante en Miqueas 7, 18 y 19, para que le demos gracias a Dios, para que conozcamos mejor a Dios. Dice Miqueas: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu placer es... ¿Qué dice allí, iglesia? Tu placer es amar. Tu placer es amar. Y luego dice: vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie, sepulta nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Amén. Podemos darle un aplauso de alabanza a nuestro Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Él es un Padre que nos ama eternamente. Ahora, algo más para celebrar en este pasaje. Si vamos al pasado, Jonás nos está diciendo a nosotros, o Dios a través de Jonás está descubriendo un velo para nosotros, para dejarnos saber una verdad que la conoceríamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es esa verdad? Que había salvación para los gentiles. Que había salvación para los gentiles. Y nosotros, que no somos judíos, ni necesitamos ser judíos, ni necesitamos convertirnos al judaísmo, hemos disfrutado la gracia, el perdón, la salvación de Dios, y hemos recibido como gentiles el derecho de llamarnos sus hijos. Amén. Gracias a Dios también por eso. Ahora, vayamos al descontento de Jonás. Vayamos al descontento. Porque Jonás, en lugar de estar celebrando su éxito, se enoja. Está tan enojado porque Nínive se salvó. Se disgustó en sobremanera. Ahora podemos preguntarnos aquí: ¿y por qué está enojado Jonás? Pues pensando en todo esto, Pamela estuvo discutiendo algo de esto. Yo me quería extender un montón acerca de esto, pero yo voy a apuntar solo a una cosita y voy a ir al grano con esto. ¿Saben ustedes que Jonás, como ya lo aprendimos,
fue llamado a predicarle a los enemigos de su pueblo. Jonás fue llamado a predicar a los enemigos de su pueblo. Y en la opinión de Jonás, aquellos pueblos que habían hecho sufrir a Israel merecían el castigo, no la bondad de Dios. Para nosotros puede ser muy difícil entender este temperamento. ¿Por qué? Porque no hemos sido entrenados a creer que alguien merece el castigo. No hemos sido entrenados a odiar a un pueblo que nos ha oprimido o que nos ha conquistado. Para los judíos, los enemigos de Israel eran pueblos que estaban para llenar el infierno. Y ahora Jonás se enfrenta a esta situación. Yo tenía ganas que Dios lo castigara, pero Dios los ha salvado. No puedo soportarlo. Yo lo que quería es que Dios demostrara que su amor era solamente para con nosotros, el pueblo de Israel. Sus promesas eran solo nuestras, el pueblo de Israel, no para nuestros enemigos, no para aquellos que nos oprimen, no para aquellos que nos han afligido, no para aquellos que nos han conquistado. Y fue tan grande la tristeza de Jonás y se enojó tanto que le dice al Señor: Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Prefiero morir que seguir viviendo. Dios le dice: tienes tanta razón de enfurecerte. Y él le dice: sí, sí, sí. Aunque la respuesta debió haber sido un rotundo no. Miren, Dios es lento para la ira. Y yo lo sé no porque lo conozca usted, sino porque me conozco yo. Algunos de nosotros decimos que después de los 50 ya no nos importa si alguien se enoja con nosotros. Ya vivimos medio siglo. Si se enojó, pues que se enoje, ¿verdad? Antes como que de muchacho me preocupaba mucho y lo llamaba por teléfono, lo visitaba, lo llamaba. Ahora después de los 50 se enojó. Que se enoje. Seguro ya se nos ha pegado algo de la lentitud de la ira de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decirles aquí? Hay algo muy interesante que muchas veces nos pasa como Jonás. Jonás está pensando solo en sí mismo. Y ese pensamiento egoísta está nublando su vista para que vea la gracia y la fidelidad de Dios demostrada sobre aquellas criaturas que lo necesitan. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros nos enojamos con nuestros familiares, nos enojamos con nuestros compañeros de trabajo, porque ellos no son como nosotros. Nos enojamos porque no quieren venir a la iglesia. Nos enojamos porque andan diciendo vulgaridades. Nos enojamos porque andan en vicios. Nos enojamos porque no se comportan como nosotros, porque no entienden las cosas que nosotros entendemos. Bueno, están muertos en sus delitos y pecados. Y así estábamos nosotros antes. Y Dios demostró su gracia para con nosotros. Mis hermanos, tenemos que aprender nosotros que no debe haber egoísmo en nuestro corazón. Dios ha tenido gracia con nosotros y esa gracia de Dios no se acabó en nosotros. Esa gracia de Dios sigue abundando para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y déjenme decirle una verdad, que tú la reconozcas. Esa gracia de Dios para otros se manifiesta en tu vida. Tú eres una herramienta de la gracia de Dios en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, porque a través de tu vida Dios puede demostrar el amor, su amor a los que te rodean. No podemos olvidar esto. ¿Te has enojado alguna vez con Dios? ¿Habrá alguno aquí que quiera ser sinceros? ¿Algunos habrán enojado alguna vez con Dios? ¿Verdad? ¿Y por qué Dios? Si yo soy pastor, si yo te sirvo, si yo te soy fiel. Yo conozco gente que se ha ido de la iglesia porque se ha enojado con Dios. Usted me dice: ay, pastor, no es cierto. Claro que sí, claro que sí, nos enojamos con Dios. Es que el Señor se llevó a mi mamá. Mira, el Señor se va a llevar a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus abuelos, y a nosotros nos va a llevar también. Amén. A todos nos va a llevar. No queremos que se los lleven, no. Parte de la vida y tenemos que comprenderlo, ¿cierto? Estoy enojado con Dios porque me despidieron del trabajo. ¿A cuántos los han despedido de un trabajo? Amén. ¿Solo a mí?
Estoy enojado con Dios porque me enfermé. ¿Cuántos no se han enfermado? ¿Quién está exento de la enfermedad? Aunque perdamos a nuestros familiares, aunque nos despidan del trabajo o aunque nos enfermemos, Dios sigue siendo bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Amén. Debemos de recordar esto. Cuidado con el enojo. Leyendo sobre el enojo encontré algunas cosas interesantes que las inserté aquí porque yo creo que nos van a ayudar. Oigan esto: un hombre enojado rara vez es razonable, y un hombre razonable rara vez está enojado. Cuanto más creces, menos explotas. Alguien me dice: pastor, es que yo tengo un problema de falta de paciencia y exploto muy rápido. Si usted tiene un problema de carácter, ¿y sabe cómo cambia ese problema? Llenándose del Espíritu. Pero eso es otra predicación. La ira todo lo maneja mal. No es pecado enojarse, es pecado la manera en que respondemos a la ira. La ira es un sentimiento que hace que tu boca trabaje más rápido que tu mente. Cuidado, cuidado, amén, cuidado. Cuando tienes la razón, puedes darte el lujo de mantener tu temperamento. Qué bueno. Pero cuando te equivocas, no puedes darte el lujo de perderlo. Amén. Amén. Miren, mis hermanos, hay un par de pasajes aquí que el libro de Job nos enseña. Ante las adversidades, las luchas, las pérdidas, recuerda lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Otra lección más. Job estaba pasando una serie de pruebas y tuvo una discusión con su esposa. Gracias a Dios, porque esas esposas eran del pasado, ¿verdad? Ya no hay esposas así. Tuvo una discusión con su esposa y la esposa le dijo: ya maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, Job le dijo: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? No podemos enojarnos con Dios. No podemos enojarnos con Dios. Perdemos cuando nos enojamos con Dios. Ahora, si Dios hubiera solo querido salvar a Nínive, aquí termina el capítulo. Pero Dios también quería salvar a Jonás de sí mismo. Y entonces miren cómo Dios lo corrige. Vamos a leer del versículo 5 al 9. Jonás salió después de predicar y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Imagínense. Seguro tenía los dedos cruzados. El lleno de amor, que la destruya, que la destruya. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso un gusano que le hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseo de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¿Qué le dijo? Claro que tengo. Y le respondió: me muero de rabia. Ahora, oigan esta verdad. Dios está más preocupado en nuestro crecimiento, en nuestro aprendizaje, que en nuestra comodidad. Y aquí Dios le enseña una lección. El Señor prepara una planta que le dé sombra a Jonás. Y Jonás se alegra. Ese poder creador, bondadoso de Dios le da una sombra de manera rápida y Jonás está contento. Pero el otro día Dios prepara un gusano que le quita la comodidad a Jonás. Yo creo que ahí hay una predicación completa. ¿Cuántas veces estamos nosotros contentos por las cosas que tenemos y un pronto a otro las perdemos? Dios está más interesado en que aprendamos, en que crezcamos, que en nuestra comodidad, mis hermanos. Y entonces Jonás, en su impaciencia, se enoja con Dios y encuentra fallas en Dios. Esto pasa cuando no conocemos bien a Dios, cuando nosotros no tenemos una relación con Él, y se enoja con el Dios misericordioso.
Se enoja con el Dios que salvó a Nínive. Y Dios le dice, tanta razón tienes de enfurecerte conmigo por esta planta. Jonás le dice, sí, estoy enojado, tengo rabia. Qué buena traducción esa. Y aquí viene la lección del Señor y le dice, en el versículo 10, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? ¿Qué lección? Le dices, tú sientes compasión de una planta y te enojas porque yo la destruyo y no sientes compasión de la gente. No sientes compasión de la ciudad. No te alegras que la ciudad fue salvada. El profeta no pudo responder. Iglesia, yo quiero recordarles algo. ¿Cuál es nuestra visión o una parte de nuestra visión? Que todos conozcan ¿a quién? A Dios. A Lake Point, a los pastores. Que todos conozcan a Dios. Que todos conozcan a Dios. Que gente de toda tribu, lengua y nación lo conozca. Así es que si nos vamos a enojar por algo, que sea por nuestra propia falta de compasión por los perdidos. Que sea por nuestra falta de amor por aquellas personas que necesitan a Cristo. Que podamos llegar a nuestra casa y sentarnos y decir, realmente yo soy compasivo. Realmente a mí me duele o me quebranta aquello que quebranta el corazón de Dios. Realmente yo estoy haciendo algo para que mis vecinos, para que mis compañeros de trabajo, para que mis familiares conozcan de Jesucristo. En Mateo 9, versículos 36 al 38 está este precioso pasaje. Dice Jesús hablando, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, desamparadas, como ovejas sin pastor. Y dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pidan por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Qué dice? Jesús vio a la gente y tuvo ¿qué? Compasión. Jesús vio a la gente y tuvo compasión. Un autor llamado Adrian Rogers dice, Jesús miró a las multitudes que marchaban y se arremolinaban en su camino al infierno y derramó lágrimas por ellos. Fue movido a compasión. No solo tuvo compasión, fue movido a compasión y su compasión lo llevó a hacer algo. La palabra compasión literalmente significa sufrir. Y luego pregunta él, ¿de qué sirve la ortodoxia sin la compasión? ¿De qué sirve discutir tanto sobre doctrina si no podemos deletrear la palabra compasión? Alguien bien ha dicho, a la gente realmente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto nos importan. Debemos tener compasión. Jesús estaba convulsionado al ver a aquella gente que no sabía para dónde iba. Aquella gente perdida. Iglesia, nosotros somos el cuerpo de Jesús. Nosotros debemos de demostrar la compasión del Maestro. ¿Tienes compasión para orar? ¿Tienes compasión para dar? ¿Tienes compasión para ir? Hace un par de semanas, como les dije al principio, estuvimos en Matamoros. La iglesia hace unas clínicas maravillosas en Matamoros y en Piedras Negras. Y también las hace en Amor Viviente. Y de verdad nos gozamos, llevamos clínica de sillas de ruedas, llevamos clínica dental y llevamos clínicas de lentes. Y es un gozo maravilloso. El otro año van a haber 2 clínicas en Matamoros y 2 clínicas en Piedras Negras. Y si usted está en el grupo de vida, sus coordinadores de grupo de vida los van a estar desafiando para que usted nos acompañe a una de estas clínicas. Es maravilloso ver gente con necesidad siendo llenadas en sus necesidades. Ver a los dentistas trabajando, ver a los de los lentes. Lo que más nos impacta muchas veces son las sillas de ruedas, cómo cambian la vida de una persona. Pero ¿saben algo? Esto es algo maravilloso y muestra que la gente nos importa. Pero esto no es lo más importante que vamos a hacer. Vamos a predicar el Evangelio.
En esta clínica 85 personas recibieron a Cristo. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Amén. 85 personas recibieron a Cristo. Por esto el libro de Jonás nos enseña que de tal manera amó Dios a Nínive que envió a Jonás para que les predicara el evangelio. Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús para que nos trajera las buenas nuevas. Que de tal manera ama a Dios Rowell, North Dallas, Ciudad Victoria, el lugar donde tú vives, que nos están mirando en línea, las otras ciudades donde nosotros vivimos fuera de este lugar donde estamos. De tal manera amó Dios al mundo que te alcanzó a ti para mandarte allí, para que todos los que viven allí puedan conocer acerca del amor de Dios. Debemos llenarnos de compasión, de verdadera compasión. Y quizás orar hoy, como dice el versículo de Mateo 9, 36 al 38, para que nosotros seamos la respuesta a la oración de Jesús. Seamos el obrero, la obrera, que hoy dice el Señor: me uno en el campo para recoger la cosecha. Me uno en el campo para predicar el bautismo. Vamos a orar hoy para que Dios mueva nuestros corazones, para que Dios nos desafíe, para que demos un paso, para que, como dije antes, seamos quebrantados por aquellas cosas que quebrantan a Dios y empecemos a compartir, no como Jonás, sino como Jesús, el evangelio en todas las naciones. Ponte de pie conmigo, vamos a orar, por favor. Padre, te bendecimos. Gracias por tu amor. Dile conmigo: amor que se manifestó en el día en que te pedí perdón, me arrepentí de mis pecados y te confesé como Señor. Y vino tu Espíritu y me dio salvación, me dio nueva vida. Si tú estás aquí y no has experimentado esa salvación, hoy es el día. Hoy es el día de decirle al Señor: ahora entiendo por qué me has traído aquí, para que escuche que tú me amas, que si te pido perdón tú me perdonas, que si me arrepiento tú me limpias de mis pecados, y si confieso con mis labios que tú eres Jesús mi Señor, tú me vas a dar salvación. Dile: Jesús, hoy declaro con mi boca que tú eres el Señor de mi vida. Úsanos como iglesia. No estamos viendo números, estamos viendo personas que necesitan a Cristo. Y cuando las vemos como tú las ves, danos un corazón compasivo para ir a alcanzarlas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Amén.